Si quieren descansar en naturaleza, en el bosque y también hacer actividad física, este lugar es para ti. Estamos en Sigulda, en parque de diversiones que se llama Tarzán. Bueno, ¿por qué se llama Tarzán? Porque hay mucha actividad entre los árboles. O sea, para Letonia es una montañita en la que estamos ahora. Y aquí aprovecharon súper bien el bosque. Solo miren esta idea, es genial. O sea, aquí no simplemente andas por el bosque, sino puedes hacer muchas actividades físicas muy demandantes, muy retadoras. Hay un buen de actividades para diferentes edades, ya que sea para niños súper pequeños, ya que sea para adultos. O sea, cualquiera puede encontrar aquí diversión y alguna actividad más activa, menos demandante físicamente, lo que tú quieras. Hay para todos los gustos. Y tal vez la atracción que más me llamó la atención a mí es justamente esta pista con obstáculos. Hay en total 8 pistas de diferentes colores, diferentes retos físicos que te pone. También vas subiendo de nivel, o sea, empiezas con la 1, con la 2, 3, 4 y así. En total son 8. Las 7 y la 8 son para los pro, para los más valientes, para los más descabellados, los más locos. Yo voy a admitir, no subí, ya siento que no me va a dar fuerza para subir a las 7, a la 8, ya pasé 6 y con eso estoy más que satisfecha porque no es la primera vez que vengo a este parque y les digo que mi reto personal fue en la pista número 6, en la negra, que en su momento fue la última. Hay una bicicleta que literalmente es un hilito por el que tienes que pasar. Y aunque en realidad no da miedo, pero el simple hecho que tengas que pasar por un hilito así en una bici, arriba pues en un bosque, arriba de no sé qué será, unos 10 metros o más, pues la verdad da miedo, ¿no? Entonces mi reto personal fue pasar ahí, es lo que hice hoy, así que felicidades para mí. Esta bicicleta era mi reto personal, está muy alto. Es nada más un cablecito por el cual tienes que estar pasando y da un buen de miedo. Miren, está nadando así de la nada a la nada. Da mucho miedo, pero es padrísimo, de verdad, es padrísimo. Y bueno, las 7 y la 8, así como las estoy viendo y así como siento mis manitas, digo, estoy bien. Estoy más que bien con eso que ya pasé. Para terminar la pista número 8, lo que tienes que hacer es brincar desde ahí donde está este muchachito que no se anima a brincar porque le da miedo. Tienes que brincar todo hasta acá. A ver, ¿tú te animarías? ¿Qué tan rápido lo harías tú? Y si lo harías en general, porque acuérdate que de aquí, bueno, lo siento, pero no hay otra forma de bajar, solo brincando. Está súper alto, da mucho miedo y a pesar de que luego lo ves y dices, no, baja rápido, baja lento, ay, qué fácil. La verdad, una vez más, cuando estás ahí, estás muriendo de miedo, pues tu mente te dice, oye, eso no está bien porque es peligroso, porque es algo loco, no es normal. Entonces cada uno que sí lo hace, que se atreve a hacerlo, son muy valientes, créanme, sí se requiere bastante valor para poder hacer este brinco o cualquier otra cosa que puede parecer desde así en público general muy básico, muy simple, pero estando ahí, créanme, es otra cosa. Si se cansan y necesitan agua, pues como ven aquí, there are my students drinking water. Aquí mismo pues pueden tomar el agua. La verdad, se agradece mucho que esté aquí porque de verdad sí es muy necesario. Y miren estas vistas. Ahora además pronto va a empezar a atardecer. Es genial. Es súper bonito y como pueden ver aquí hay muchos niñitos súper valientes subiendo a todo. También muchos adultos. Unos más valientes que otros. Pero es diversión para todos. Lo que sí, pues hay que contar un poquito con tu preparación física, a ver si realmente sí aguantas todo eso o no, porque sí es demandante. Algunas cosas se ven fáciles y luego resultan súper difíciles y también hay otras que pues se ven difíciles y luego resultan pues no tan difícil como parecen.
Bueno, pero si no quieren todo eso, toda esa locura, también hay una tirolesa, hay una pista completa con diferentes tirolesas. También empezamos desde arriba en la montaña y desde ahí vamos deslizándonos con una vista espectacular, viéndolo, disfrutando. Y pues la verdad sí hay medidas de seguridad bastante bien cuidadas. Eso sí, hay ciertos requisitos, hay cierto uniforme que te dan y también todo el tiempo tienes que estar súper bien conectado. De hecho, por aquí lo tengo. Pues todo esto, miren, para estar conectados muy bien todo el tiempo y sí lo están vigilando. Y bueno, ahí vas deslizándote. Si quieres algo más tranquilo, si quieres algo más relajante, menos retador físicamente, pues adelante, también hay un buen de actividades. Hay unos columpios bastante padres que también son como un poco extremos, pero hasta eso no tanto. Si vienen con niños, también hay una pista así más chiquita para los pequeños, así que si quieren también en unas ruedas inflables pueden bajar de una montañita. También hay road de Lutrace, que son como un tipo trineo, bastante divertido, bastante rápido también. Así que de verdad en este lugar pueden encontrar diversión y actividades para cada uno de ustedes. Por si llega a pasar que ya sienten que ya no aguantan o están atorados ahí en algún momento, ya que sea en tirolesa o ya que sea en esta pista de obstáculos, pues da cosa quedarse ahí nada más colgándote. Pero lo bueno es que también hay muchachos súper bien entrenados que si uno se llega a atorar, pues vienen a salvarlo. Y bastante rápido, están súper bien coordinados y son como invisibles, pero como ninjas. De repente cuando los necesitas, ahí aparecen, ahí están, hacen súper bien, súper rápido su trabajo, así que eso también da bastante seguridad. Al principio como que da cosa porque no los ves, son medio invisibles, pero sí se comunican súper rápido. En el momento que alguien los necesita, ahí están. Lo único que hay que tomar en cuenta es que no en todas las pistas, no en todas las atracciones puedes subir. Yo apenas paso para todas las atracciones y eso que ya soy adulta, ¿no? Y aún así, por la estatura, apenitas paso. Así que sobre todo si vienen con niños, fíjense muy bien en la edad y también la estatura. Sí, también les permite pasar, porque bueno, o sea, si no, imagínense, no alcanza a frenar en alguna de las pistas, en alguno de los obstáculos, simplemente no puede hacerlo por la estatura, está difícil, ¿no? Así que de verdad, fíjense en este tipo de cosas. Y pues, ¿qué más? Yo creo que realmente venir acá a descansar está súper bien. La única desventaja es que todo eso lo podemos disfrutar únicamente durante el verano. Desde yo creo que a mitad de otoño ya lo cierran y vuelven a abrir hasta, ¿qué será? Tal vez finales de mayo más o menos, o sea, porque sí se necesita buen clima, se necesita, o sea, en el invierno, en el verdadero invierno de Letonia no es posible hacerlo, aunque la buena noticia es que durante el invierno aquí también hay muchas actividades. Podemos esquiar aquí y pues aunque la pista de obstáculos de este tipo no está disponible, pues tenemos otras actividades para disfrutar. La verdad, este concepto de un parque de atracciones de diversión no he visto en ningún otro lado. Pónganme en los comentarios si ya han pasado algo similar, si han visto en algún otro lado. Se me hace súper padre porque pues no tienes que destruir nada de la naturaleza, al revés, la aprovechas y pues pasas el tiempo al aire libre, pero al mismo tiempo pues haces un buen de actividad física. Así que si durante la semana perdiste tu día de ejercicio, pues ya sabes, aquí recuperas unos 3 días o toda la semana, dependiendo de cuántas pistas avanzas. La verdad ya depende de ti. Además, aquí cerquita también hay algunas cuevas, o sea, estamos en Sigulda, en una parte que se considera como de montañas letonas. Y las vistas son súper bonitas. Aquí cerca tenemos Gauya, un río muy activo, muy peligroso, con corrientes muy fuertes. Cuidado, la verdad, lamentablemente ahí también constantemente hay tragedias pasando, porque la gente como que piensa que, ay, sí, es un río no tan profundo, pero no es la profundidad.
Ahí la corriente es demasiado fuerte y además las piedras, las raíces de los árboles, entonces todo eso sí lo complica bastante y lo vuelve en un río muy peligroso. Pero también ahí se puede hacer, creo que kayak, algunas otras actividades así en el río, ¿no? Y bueno, también pescar, lo básico también se puede. Así que si quieres también puedes por aquí mismo encontrar muchos lugares bonitos que ver. La ciudad en sí también está súper padre, así que puedes disfrutar este lugar de todo lo que puedas. También si visitas a Letonia en otoño, puedes disfrutar de unas vistas, oh my god, simplemente las más hermosas del mundo, porque si te toca el otoño dorado, la temporada cuando todos los árboles se ponen como amarillos, naranjas, rojos, algunos todavía verdes, le decimos otoño dorado. Es increíble, si lo puedes llegar a ver, nunca lo vas a olvidar. Y sobre todo se aprecia mucho toda esta belleza aquí en Sigulda, así que venir acá en cualquier temporada va a ser una experiencia muy bonita que vas a recordar seguramente. Encontrar este lugar no es para nada difícil, simplemente así puedes poner el Parque Tarzán, Sigulda, ya te dice cómo llegar, muy fácil, muy buen lugar con todos los restaurantes, incluso por aquí hay hoteles, entonces todo lo que uno puede llegar a necesitar durante su estancia acá o por acá, pues hay de todo. Y de verdad, pues no sé, estoy enamorada de este lugar, me encanta la variedad de todo que hay, todo con naturaleza, con mucho respeto a la naturaleza, así que pues solo ven y compruébalo tú. También lo agradable es que este parque todo el tiempo sigue desarrollándose y aquí justamente en Sigulda, de hecho, por primera vez construyeron en general este concepto. Dijeron, ¿cómo vamos a aprovechar el bosque? ¿Cómo vamos a atraer a los turistas para ver los bosques? Y miren, hicieron todo este parque de diversión. Como una vez más les voy a seguir repitiendo que me encanta todo esto. Y también lo hicieron en algunas otras ciudades, como por ejemplo en Ventspils, en Tervete y así varios puntos más. Pero el principal, el más grande, el que tiene más diversión, sigue siendo el de acá, aunque también tengo que admitir que los otros, por ejemplo, conozco bastante bien. He visto apenas abrirse en su momento el de Ventspils, es otra ciudad de Letonia. Es una ciudad de las vacas, es hermosa esta ciudad. Ahí también he podido ver su desarrollo, se desarrollan bastante rápido, bastante bien, así que creo que sí en algún punto pueden llegar a alcanzar Sigulda con toda la variedad de actividades que ofrecen, aunque también ahora veo que pues Sigulda no se detuvo en su desarrollo, sigue agregando diferentes actividades para todos los gustos y pues me imagino que en otros parques similares a este también igual siguen abriendo más y más actividades para todos los gustos, para todas las edades, para todo tipo de personas que preferimos algo más tranquilo, si preferimos algo más activo, hay de todo para todos. Así que los que quieran verificar qué tan valientes son, qué tan bien están preparados físicamente, qué tan guerreros o Tarzans son, tienen que venir acá. Y bueno, pues como ven en general este lugar, si les gustaría visitarlo, si ya lo han visitado, si han subido a alguna de estas atracciones que les ha gustado, pues cuéntanme sus impresiones en general de este lugar. Ya conocieron mi impresión, me encanta este lugar, creo que lo bueno es que puedes estar regresando constantemente, ver el desarrollo, ver nuevas atracciones, descansar, retarte físicamente, ver tu desarrollo físico, cómo vas avanzando o no. Vengan a disfrutar, vengan a divertirse, a retarse, pues hay de todo para todos. Ya estoy medio cansadita. Siento que hoy voy a dormir súper bien, casi muerta prácticamente porque voy a estar muy cansada, pero vale la pena, fue un día hermoso. Y bueno, con eso vamos a terminar este video. Si les ha gustado, pónganle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perder los nuevos videos. Compártenlo con sus amigos que van a viajar a Letonia o simplemente que quieren ver qué tipo de diversión pueden encontrar en diferentes países y pues simplemente a venir a disfrutar este lugar. ¡Nos vemos!
Aquí hay una mini sandía. ¿Ya la vieron? Ahí vamos, no perdemos la esperanza, ¿eh? Todavía no está lista, pero esta al parecer sí sobrevivió el invierno. Oh, miren, un bebé. A la gente no acostumbrada a este valle le gusta más la roja. Aquí había frambuesa. De tu propio jardín sabe más rico. Eso es lo que se come. No es simplemente pasto que les estoy enseñando. Tengan mucho cuidado con sus espinas. Esto sí o sí tienen que probar. Es precioso.